vamos a hablar sobre los triángulos. Como les decía ayer, es muy importante que tengamos claridad en los conceptos. Si estos conceptos nos quedan muy claros a la hora de hacer los ejercicios, se dieron cuenta ayer, pues vamos a tener esas herramientas que son los axiomas, que son los postulados, que son los teoremas y las propiedades, y esa va a ser nuestro punto de partida para resolver los ejercicios. Entonces acá les voy a mostrar inicialmente una clasificación importante de los triángulos, una de las clasificaciones. Vamos a ver unos teoremas y les voy a mostrar pues en un link de GeoGebra sobre líneas notables y puntos notables. Ahorita les comparto el link para que ustedes lo tengan y vamos a hacer un análisis. Cuando tengamos ya esos conceptos y esas herramientas, vamos a hacer unos 4 o 5 ejercicios que me parecen interesantes del tema de triángulos. Y si alguien tiene algún ejercicio por ahí pendiente de alguno de estos talleres que les han enviado sus profes, lo podemos también realizar acá en el transcurso de la sesión. Bueno, ahí les estoy compartiendo pantalla. Triángulos, clasificación de los triángulos. Entonces, los triángulos se pueden clasificar según sus ángulos y según sus lados. Según sus ángulos, podemos tener 3 tipos de triángulos: los triángulos acutángulos, triángulos rectángulos y triángulos obtusángulos. Observemos que esto está en relación con la clasificación de los ángulos que vimos ayer. En un triángulo acutángulo, cada uno de esos ángulos sería menor a 90 grados. Quiere decir que todos los ángulos, en este caso son ángulos interiores. Ahorita vamos a mirar la diferencia entre un ángulo interior y un ángulo exterior. Los ángulos interiores, que acá los están llamando alfa, beta y teta, son menores a 90 grados. En el triángulo rectángulo, uno de esos ángulos interiores vale 90 grados y los demás son menores que 90. Ese sería un triángulo rectángulo. En el triángulo obtusángulo tenemos uno de esos ángulos, en este caso el ángulo alfa, que es mayor a 90 grados, y los demás, beta y teta, serían menores que 90 grados. Entonces tenemos acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Pero también podemos clasificar los triángulos según sus lados. Podemos tener escaleno, es un triángulo que tiene todos sus lados, la medida de sus lados son diferentes. Entonces A es diferente a B y diferente a C. En el triángulo isósceles, aquí quiero que nos detengamos un momento. Vamos a tener 2 lados iguales y uno diferente. Pero ¿qué es lo más importante de este triángulo isósceles? Que los 2 ángulos que vemos acá, que se forman entre estos 2 lados iguales y el lado que no es igual, en este caso el lado C, son congruentes, son equivalentes. El ángulo teta y el ángulo teta que vemos acá son los mismos. Entonces, una vez tenemos un triángulo isósceles, el lado A es igual al lado B y tenemos un lado diferente C, el ángulo que se forma entre este lado A y C y entre este lado B y C son congruentes, esos 2 ángulos. Tengamos en cuenta esto porque lo vamos a necesitar. ¿Qué significan estas 2 rayitas que vemos acá? Cuando encontremos de pronto en algún problema, no es muy usual, casi siempre nos dan la gráfica y aportan una información adicional, pero si no nos aportan esa información, cuando veamos 2 líneas iguales, quiere decir que esos segmentos, esos lados, no paralelos, son iguales.
Acuérdate que paralelos son cuando no se cortan Sí, señor. o tienen la misma inclinación. Iguales, eso. Exacto, son iguales. Si tenemos las dos, digamos las dos rayitas, miremos el escaleno. Observemos que el lado A tiene una rayita, el lado B tiene dos punticos y el lado C tiene dos rayitas. Eso significa que las medidas son diferentes. Mientras que en el isósceles, como tenemos línea y línea, entonces A y B quiere decir que son iguales. En el taller 2 que ustedes tienen de triángulos en geometría, hay muchos ejercicios de estos. Entonces utilizan este tipo de notación. Cuando encontremos la misma figura, quiere decir que esos lados son iguales. Miren acá el equilátero. El equilátero es un triángulo que tiene todos sus lados iguales. La medida de sus lados son iguales. Entonces tenemos A igual a B igual a C. En este triángulo equilátero, los ángulos interiores valen 60. Entonces tenemos una primera conclusión de esta primera presentación, que los triángulos se pueden clasificar según sus ángulos en acutángulo, rectángulo y obtusángulo, y según sus lados. Medidas diferentes de todos los lados, escaleno. Dos lados iguales, isósceles, teniendo en cuenta estos ángulos que señalamos acá, el ángulo teta. Y equilátero, tienen sus lados iguales y sus ángulos interiores valen cada uno 60 grados. Bien. Algunos teoremas lo vimos ayer, que un teorema es una proposición que puede ser demostrada. Tenemos este primer teorema que nos dice que alfa más teta más beta es igual a 180 grados. ¿Esto cómo lo podemos leer? La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos rectos. ¿Cuánto valen dos rectos? 180 grados. Acá lo tenemos. Eso cumple para cualquier triángulo independiente de la clasificación que vimos anteriormente. Primer teorema que debemos tener ahí a la mano. Observemos el segundo teorema del triángulo amarillo. Resulta que yo puedo extender este lado que vemos acá, el lado AC, que es un segmento, yo lo puedo extender. Al extenderlo, digamos que donde tengo el cursor, tengo otro punto, C se convertiría en un vértice. Y todo esto que estoy señalando acá lo tenemos más claro en el morado, todo esto valdría 180 grados. Notemos algo, miren, acá tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. Estoy en la figura de la derecha. Los ángulos interiores, por ejemplo, alfa, tienen un ángulo exterior asociado. Estos ángulos se llaman adyacentes. Cuando hablamos de ángulos adyacentes, algo adyacente es junto a. Pero además lo vimos ayer cómo serían los ángulos alfa prima y alfa. ¿Cómo serían? Complementarios. Suplementarios, muy bien. Entonces, si yo tengo el ángulo interior, puedo hallar la medida del ángulo exterior, porque ya sabemos que estos dos ángulos son suplementarios. Muy bien. Lo mismo pasaría con beta. Entonces tengo el ángulo beta y tengo beta prima. Beta prima en este caso sería un ángulo exterior y beta sería un ángulo interior. Entendiendo entonces esto, tenemos otro teorema que nos dice, mire, tenemos acá el ángulo X, que es un ángulo exterior. Este ángulo exterior X es igual a los ángulos interiores, a los otros ángulos interiores. Entonces sería alfa y teta.
X es igual a alfa y teta. Lo mismo podría ser para teta, para el ángulo exterior de teta, y lo mismo podría ser para el ángulo exterior de alfa. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que alfa prima, este que tenemos acá, es igual a los otros dos ángulos interiores, ¿cierto? Los otros ángulos interiores. Para eso nos sirve este teorema segundo, el segundo que tenemos acá. Bien, nos está relacionando un ángulo exterior con los demás ángulos interiores. Y acá tenemos el rosado, que sería, digamos que este teorema del triángulo rosado y este que tenemos a la derecha son el mismo, pero me gusta este porque acá se ve que son suplementarios, ¿cierto? ¿Qué nos dice este? ¿Cómo lo podríamos leer? La suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Acá tenemos dos teoremas fundamentales. El primero, la suma de los ángulos interiores vale 180 y la suma de los ángulos exteriores vale 360 grados. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, yo. Sí, Es que pues la verdad no entiendo el de X igual a alfa más Z. listo. Ya lo vamos. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que lo puedas entender mucho mejor. La idea es que tenemos, ¿sabes? ¿Te queda claro cómo salen los ángulos exteriores? No. Bueno, vamos a dibujarlo acá. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un recorte y le vamos a dibujar los ángulos exteriores a este primer triángulo que tenemos acá. Listo. Este triángulo que tengo acá, yo puedo dibujar la línea, extender este segmento y dibujar la línea. ¿Listo? Lo puedo hacer para cada uno de los lados. Entonces, este ángulo alfa tiene asociado un ángulo exterior. Lo llaman alfa primo. Entonces, por ejemplo, si alfa vale 40 grados, entonces, como son suplementarios, alfa prima vale 180 menos 40. Listo. Este ángulo teta también tiene asociado un ángulo exterior. Sería teta prima. Y este ángulo beta, beta prima. ¿Cómo vamos ahí? Sí, sí, bien. Bien, Profe, listo. entonces, pero una pregunta. Sí, Llegado al caso que tengamos los tres ángulos interiores y nos estén pidiendo sí, los exteriores, entonces únicamente, digamos, alfa prima, sumo teta y beta, lo tengo. Me están exacto, pidiendo teta prima, entonces sumo alfa y beta. Y así. exacto, exacto. Eso era entonces lo que iba a explicar. ¿A qué se refiere el teorema? Entonces, que este ángulo exterior, que es alfa prima, es igual a los otros ángulos interiores. En este caso, que sería teta y beta. Lo propio podría ser con los demás. Entonces yo puedo decir, bueno, beta prima es igual ¿a quién? ¿A quién sería igual beta prima? Alfa más Z. Alfa más teta, exacto, alfa más teta. Y lo mismo podría ser con teta prima, que me falta. Entonces teta prima es igual
A. ¿Quién sería? Alfa más beta. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. Gracias. Listo. Con gusto. Muy bien. Sigamos acá. Entonces tenemos esos teoremas fundamentales. La relación entre ángulos exteriores e interiores, la suma de ángulos interiores, que es igual a 180, y la suma de ángulos exteriores, que es igual a 360. En este caso, el dibujo que hicimos acá, el esquema, alfa prima, los que señalé de amarillo, alfa prima, teta prima y beta prima, la suma sería igual a 360. Bien, ahí tenemos varias herramientas ya para los ejercicios. Clasificación de triángulos, les hice énfasis en el triángulo isósceles y equilátero y estos teoremas fundamentales. Otro elemento que necesitamos, les voy a compartir por acá les voy a compartir por acá este enlace que es muy interesante para aprender líneas y puntos notables, para que lo revisemos. Si quieren, lo van revisando ahí en este momento. ¿Listo? Bien. Había un comentario. Bueno, se crearon notas. Listo. Miren, en este programita acá creado en GeoGebra, él te permite empezar a mover los ángulos. Puedes mover el ángulo A, el ángulo B y uno de los lados, ¿cierto? Uno de los lados. Y acá, cuando vas poniendo el cursor, te va mostrando para trazar las alturas, las mediatrices, las medianas y las bisectrices. Voy a comenzar con las bisectrices. Ayer tocamos el tema de bisectriz. Y acá debajo entonces tenemos la definición. Entonces, ¿qué nos dice la definición de bisectriz? Que la vimos ayer. Bisectriz de un ángulo interior de un triángulo es la recta que pasa por el vértice del ángulo y divide al ángulo en dos ángulos iguales. Esta definición la teníamos ayer. ¿Dónde pueden repasar y dónde hay ejercicios para este tipo de problemas con líneas notables? Taller 3. Vamos a dibujar las bisectrices. Entonces acá tenemos con letras mayúsculas los vértices A, B y C. Digamos que el lado opuesto a este ángulo lo llamamos A minúscula. Esta es una notación muy usual. Entonces, si tenemos el ángulo A, ¿cierto? Asociado a este vértice A, el lado opuesto lo llamamos A minúscula. Tenemos acá el ángulo B, el lado opuesto asociado se llama B minúscula. Y tenemos a C, el lado opuesto es C minúscula. Con esta disposición nos están diciendo, mire, la clasificación de este triángulo, como está acá, es un triángulo escaleno acutángulo. Escaleno porque las medidas de sus lados son diferentes. Y acutángulo porque los ángulos que tenemos acá son menores de 90 grados. En la medida en que yo empiece a mover esto, miren que cambia. Entonces me dicen, no, ya es un triángulo escaleno obtusángulo. En este caso, el ángulo A sería ese ángulo obtuso. Digamos que para efectos de visualización, vamos a dejarlo por acá. Bien. Entonces ya nos dijeron que la bisectriz es la recta que pasa por el vértice del ángulo y divide al ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, por ejemplo, le voy a dar acá en el cursor, mostrar bisectriz del ángulo C. Acá lo tenemos. Esta sería la bisectriz del ángulo C.
toma el ángulo C y lo divide en 2. Entonces, este ángulo que estoy señalando acá con el cursor es igual a este ángulo que está acá. Pero también podría mostrar la bisectriz del ángulo B y la bisectriz del ángulo A. Resulta que estas bisectrices se cortan en un punto y ese punto se llama incentro. Aquí lo tenemos, incentro. Resulta que si yo cogiera un compás y pongo la parte de la aguja acá en el incentro, la abertura a cualquiera de los lados, puedo dibujar una circunferencia. Esa circunferencia la llamamos una circunferencia inscrita. Entonces, esta es una forma de inscribir una circunferencia dentro de un triángulo. ¿Cómo? Con el incentro. ¿Es claro el concepto de bisectriz? Sí, señor. Listo. Clave para esos ejercicios de taller 3. Bien. Si quieren, vamos de abajo hacia arriba. Las medianas. Entonces, vamos leyendo qué dice de mediana. Dice, la mediana de un triángulo es el segmento de recta que une el punto medio de cada lado con el vértice opuesto. Entonces voy a dibujar acá una mediana y vamos a analizar. ¿Cómo trazaría yo esta mediana? Mediría de A hasta B y busco el punto medio. Entonces supongamos, el segmento AB mide 10. Entonces ubico a 5 unidades, ubico el punto C. Y voy a trazar desde el ángulo opuesto hasta ese punto medio, voy a trazar el segmento. Ese sería entonces la mediana sobre el lado C. Y podría hacer lo mismo para el lado B, la mediana sobre el lado B y la mediana sobre el lado A. Estos puntos que están marcados acá como H y J son puntos medios. Entonces, si tenemos el lado AC, ¿dónde estaría el punto H? En la mitad de ese segmento. El punto I en la mitad del segmento BC y el punto J en la mitad del segmento AB. Notemos algo y es que esos puntos, esas rectas, perdón, también, los segmentos de recta también se unen en un punto. Este punto se llama baricentro. Baricentro. Listo. Y también hay una particularidad con ese baricentro. Entonces, con el incentro dijimos que podemos inscribir una circunferencia en un triángulo. Y el baricentro tiene una particularidad y es que se ubica en las 2/3 partes del segmento. ¿Cómo así? Supongamos que si todo este segmento, o sea, el segmento CJ, midiera 3, el segmento CG mide 2, y el segmento GJ mide 1. Mide 1. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se acuerdan ayer cuando hablamos del concepto de razón, de relación? Entonces, si yo fuera a decir, ¿cuál es la relación que hay entre este vértice hasta el baricentro con respecto a toda la mediana? ¿Cómo sería esa relación? Entonces, lo que hago es tomar este 2 y dividirlo entre 3. O sea que este segmento que une
el vértice con el baricentro está en una relación de 2/3 respecto a toda la mediana, que sería el segmento CJ. Algo importante entonces sobre el baricentro. Bien. Profe, pero nos dan Sí. los valores de, digamos, de CAJ para uno verificar cuánto hay de CAG. Sí, generalmente uno debe conocer, por ejemplo, se van a dar cuenta ahorita que empiecen la parte de coordenadas, que te pueden dar las coordenadas de los puntos. Entonces te pueden decir, bueno, ¿dónde está ubicado el punto A? ¿Dónde está ubicado el punto B? ¿Y dónde está ubicado el punto C? Con eso hallarías las distancias y ya con las distancias podrías hallar las medianas y podrías hallar el baricentro. Es importante tener esto ahí en clave porque siempre te dan un dato, pero este es un dato adicional. Si conocieras, por ejemplo, los lados, cuánto es la longitud del lado AB, del lado AC y del lado BC, podrías perfectamente hallar los puntos medios y dibujar ese baricentro. Es más, esto se puede verificar, ¿cierto? Tú puedes dibujar en una hoja cualquier triángulo, mides los lados, buscas los puntos medios y verificas esto. Verificas que si mides este segmento, que lo llamamos mediana, y mides este segmento que va desde el vértice hasta el baricentro, haces la relación entre los dos, por ejemplo acá, CG sobre CJ y te debe dar 2/3. Claro, en estos ejercicios te deben dar algunos datos, pero es importante tener en cuenta este hecho con el baricentro. ¿Listo? Bueno, entonces Eso, profe, tenemos, vale, con gusto. Tenemos las medianas, sí, dime. Y los ángulos también son iguales ¿Cuáles ángulos? de la mediana. Los ángulos que forman, O solamente mm, los lados. por ejemplo, este ángulo A, o sea, por ejemplo, el ángulo A, que esta mediana lo divida en dos ángulos iguales. ¿Eso es lo que me Sí, quieres señor. decir? No, eso sucede en los bisectrices, ¿cierto? Hay casos particulares en los que coinciden algunos puntos notables. Ya dependerá, por ejemplo, si el triángulo es equilátero o es isósceles. Pero en general, solo se cumple con las bisectrices. Por eso son definiciones diferentes, ¿cierto? En este caso particular, que es un triángulo escaleno, no partiría para los mismos ángulos. Listo. Por ejemplo, movámoslo acá, que se vea un poco mejor. Entonces mira que ahí va como variando de acuerdo a los ángulos que tengamos. Varían esas formas. Bien, eso respecto a la mediana. Profe, entonces el baricentro siempre va a estar a 1/3 del punto medio del segmento. ¿Es así? Eso, o sea, también puede ser otro análisis. O sea, podemos decir que está a 2/3, que la relación es de 2/3 si tomamos el segmento que está entre el vértice y el baricentro. O el análisis que tú estás haciendo también es válido, que es decir, que el baricentro, la relación entre el baricentro y toda la mediana es 1/3. También se puede leer así. Entonces, si lo tomamos desde el vértice opuesto hasta el baricentro, sería 2/3. Y si lo tomamos del punto medio hasta el baricentro, sería 1/3. Ojo, teniendo en cuenta que eso es respecto a la mediana. Y eso sucede con todas las otras
distancias. Por ejemplo, si tomáramos el vértice A, sucede lo mismo. Si midiéramos desde A hasta G y lo comparáramos desde A hasta I, que es la mediana, nos daría 2/3 también. Bien, muy bien. Yo tengo una pregunta, Sí, pero ya es, pues, no este tema, pues es algo que la clasificación de los ángulos. sí, En los triángulos isósceles, los ángulos, pues los dos ángulos que están abajo siempre van a ser iguales. siempre van a ser iguales, sí. Ah, El listo. ángulo, esos dos ángulos que se forman entre esos lados que son congruentes y el otro lado que no es, que es diferente, que tiene una medida diferente, siempre son iguales. Esa es una de las propiedades que tienen los isósceles. Bien, Listo. Listo. vale, sigamos con la mediatriz. Dice, mediatriz de un triángulo es la perpendicular trazada por el punto medio de cada lado del triángulo. Entonces ya sabemos, por ejemplo, cómo hallar el punto medio del segmento AB. Está en la mitad. Pero ¿cuál es la mediatriz? Ese segmento que forma un ángulo de 90 grados con el lado. Ahí lo tenemos. Y pasa por el punto medio. Podemos dibujar también la mediatriz sobre el lado B y podemos dibujar la mediatriz sobre el lado A. Notemos que ya estas mediatrices no pasan por los vértices. No necesariamente. Vuelvo y repito, en general. Pueden haber casos en los que sí, pero vamos a hablar en general. También se unen en un punto. Ese punto se llama el circuncentro. ¿Para qué se utiliza el circuncentro? Entonces, si yo tengo la aguja de un compás, pongo la aguja de un compás en el circuncentro y lo abro hasta uno de los vértices, voy a dibujar una circunferencia circunscrita. Entonces, con las bisectrices tengo el incentro y puedo inscribir una circunferencia, que es la que queda interna. Pero con las mediatrices puedo circunscribir una circunferencia. Mírenla acá. Acá la tenemos. Y este sería el circuncentro. ¿Se entiende cómo trazar las mediatrices? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, igual estoy pendiente. Si algo me van interrumpiendo. ¿Puedes Problema. volver a explicar esa parte de la mediatriz, por favor? Listo. Entonces, mediatrices. Perpendicular, o sea, 90 grados, trazada por el punto medio de cada lado del triángulo. Entonces, por ejemplo, quiero dibujar la mediatriz en el lado AB, que el lado AB aquí lo están llamando C minúscula, ¿cierto? C minúscula. Mido y busco el punto medio en la mitad. Y pongo la regla de tal manera que este lado rojo con esa mediatriz, con ese segmento que voy a dibujar, formen un ángulo de 90. Ahí estaría, mírala. Ahí estaría trazada. Y lo propio puedo hacer en B. No las voy a poner al mismo tiempo. En B, entonces lo mismo. Por acá más o menos donde estoy señalando estaría el punto medio, digamos. Buscaría cuál es esa recta que forma un ángulo de 90 grados con este lado B. Acá la tenemos, mírala acá. Y lo mismo podría hacer con A y lo mismo podría hacer con C. Y esas se unen en un punto que llamamos circuncentro. Y si tenemos un compás y ponemos la aguja en ese circuncentro, la abertura lo abrimos hasta que el lápiz esté en uno de los vértices. Entonces podemos dibujar una circunferencia. Miren que esa circunferencia satisface, pasa por C, por A y por B. Eso es lo que llamamos
circunscribir. Y con el incentro, inscribir. Por último, tenemos las alturas. ¿Qué nos dicen respecto a las alturas? La altura de un triángulo es el segmento de recta perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto o a su prolongación. Esto me parece importante y para eso vamos a revisar otro triángulo. Miremoslo con este. Y ahorita para entender qué es esto de la prolongación. Entonces dice, mostrar la altura sobre el lado C. Ahí la tenemos. ¿Es diferente a la mediatriz? Claro. A pesar de que también forma un ángulo de 90 grados con el lado C, no pasa por el punto medio. Acá vemos que el segmento AD es más pequeño que el segmento DB. Y además las alturas sí pasan por los vértices. Entonces la altura de un triángulo es el segmento de recta perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto. Entonces puedo dibujar la altura HC, puedo dibujar la altura, acá tenemos BF por ejemplo, y puedo dibujar la altura respecto al lado A, que acá la llaman AE. Estas alturas también se intersectan en un punto y ese punto lo llamamos ortocentro. Ortocentro. ¿Cómo así que a su prolongación? Supongamos que vamos a empezar a variar y vamos a empezar a variar este triángulo. Acá me parece bien. Este es un triángulo, por ejemplo, un triángulo escaleno-obtusángulo. Bien, voy a volver a eliminar estas alturas. ¿Qué sucede? Si yo fuera a trazar la altura sobre el lado A, entonces sé que es un segmento que va desde el vértice A hasta el lado A minúscula y forma un ángulo de 90 grados. Listo, ahí digamos que no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con la altura que cae sobre el lado C minúscula? Si tú empiezas a trazar sobre el lado C líneas internas, no encontrarías un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué toca hacer? Prolongar este lado C, como lo vemos acá. Entonces, al prolongar este lado C, ya puedo encontrar la altura. Entonces, miren que esta altura puede ser un segmento que esté exterior al triángulo. Puede pasar. En este caso sucedió porque tenemos un triángulo obtusángulo. Lo mismo pasaría con B. La altura que cae sobre B. Entonces podríamos hacer el mismo ejercicio. Empezar a dibujar segmentos, empezar a dibujar segmentos sobre el lado B desde este vértice B, pero no logramos un ángulo de 90. Nos toca dibujar la prolongación. Miren que dibujamos la prolongación y acá tenemos este segmento, ¿cierto? Y este segmento forma un ángulo de 90 grados. No precisamente sobre el lado B, pero sí por la prolongación del lado B. Entonces, el ortocentro, en este caso, se ubica fuera del triángulo. Si yo comienzo a variar este ángulo, disminuyo. Miren acá. Miren, por ejemplo, cuando es un triángulo isósceles rectángulo. Ese ortocentro coincide con el vértice del ángulo recto. Y si empiezo a moverme y ya el triángulo
ese acutángulo, ese ortocentro, se hace interior. Se hace interior. Entonces ahí les dejo digamos, esta aplicación de GeoGebra para que lean que acá está detallado qué es la altura, estas serían las líneas notables, y les dejo ahí también para que vean y dibujen los puntos notables. Pareció un ejercicio interesante para mostrar.